¿Alguna vez te has preguntado si las señales que recibes provienen de Dios, de tu mente o de algo más? En un mundo lleno de voces e influencias, el discernimiento espiritual es la clave para diferenciar la verdad del engaño. Hoy te revelaré 8 claves bíblicas para desarrollar este don y conectar con la guía divina. Acompáñame en este viaje que cambiará tu forma de ver el mundo y fortalecerá tu relación con Dios. Al final, compartiré una enseñanza crucial que puede desbloquear bendiciones en tu vida. Quédate hasta el final y abre tu corazón a esta revelación, la advertencia bíblica. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas a lo desconocido. Nos preguntamos constantemente si lo que sentimos en nuestro interior proviene de Dios, de nuestra mente o de influencias externas que buscan desviarnos del camino correcto. En la Biblia, encontramos advertencias claras sobre el peligro de ser engañados, especialmente en tiempos de incertidumbre. Jesús nos alertó sobre la llegada de falsos profetas y doctrinas engañosas que, aunque parezcan justas, en realidad alejan a las personas de la verdad. ¿Cómo podemos protegernos? La respuesta está en el discernimiento espiritual, un don que nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer la voz de Dios con claridad. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones y creencias diversas. Internet y las redes sociales han amplificado la cantidad de información a la que estamos expuestos, pero también han abierto la puerta a mentiras disfrazadas de verdad. Muchos hablan en el nombre de Dios, pero no todos realmente siguen su voluntad. Es fácil caer en enseñanzas que suenan convincentes, pero que están lejos de la esencia del Evangelio. La Biblia nos enseña que el enemigo no siempre se presenta como un adversario evidente, sino que a menudo se disfraza de ángel de luz. Para no ser engañados, necesitamos desarrollar una conexión profunda con Dios y fortalecer nuestra capacidad de discernimiento. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús nos advierte: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esta enseñanza nos muestra que no debemos dejarnos llevar solo por la apariencia de alguien o por sus palabras elocuentes. El discernimiento nos ayuda a evaluar si una enseñanza proviene realmente de Dios o si es un intento de manipulación. No se trata de vivir con miedo, sino de estar preparados y atentos, asegurándonos de que nuestro corazón y mente estén alineados con la verdad divina. Para desarrollar este discernimiento, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios y pedir la guía del Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos da la sabiduría necesaria para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Así, podremos vivir con la certeza de que estamos caminando en el propósito divino, sin temor a ser desviados por engaños. El juicio de Salomón. Un ejemplo de discernimiento. A lo largo de la historia, el discernimiento ha sido una cualidad esencial para quienes buscan la verdad y la justicia. Uno de los ejemplos más impactantes de discernimiento en la Biblia es el del rey Salomón. Conocido no solo por su riqueza y poder, sino también por su sabiduría incomparable, Salomón recibió un don especial de Dios para distinguir entre el bien y el mal. Este don no solo le permitió gobernar con justicia, sino que también le ayudó a tomar decisiones que trascendieron el tiempo, dejando enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. Cuando Salomón ascendió al trono, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. En lugar de pedir riquezas, victorias sobre sus enemigos o una larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia y discernir entre lo bueno y lo malo. Su humildad y deseo de servir a su pueblo de la mejor manera complacieron tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. Este evento nos deja una gran enseñanza. Cuando buscamos la sabiduría de Dios en lugar de nuestros propios deseos, Él nos da más de lo que podemos imaginar. Pero la verdadera prueba del discernimiento de Salomón llegó cuando 2 mujeres llegaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. No había testigos ni pruebas claras que determinaran quién decía la verdad. En una situación tan compleja, la mayoría de las personas habría quedado atrapada en la incertidumbre. Pero Salomón, guiado por su discernimiento, ideó una estrategia inesperada. Ordenó traer una espada y dijo: «Partan al niño en 2 y den la mitad a cada una». Ante esta sentencia, la verdadera madre gritó con desesperación, rogando que no mataran al niño y que se lo dieran a la otra mujer. En cambio, la otra estuvo de acuerdo con dividirlo. En ese instante, Salomón supo quién era la verdadera madre. Su discernimiento no se basó en evidencias externas, sino en la revelación de los corazones. Este relato nos enseña que el verdadero discernimiento no solo se trata de conocimientos o lógica, sino de una guía espiritual que nos permite ver más allá de lo evidente.
El juicio de Salomón nos recuerda que el discernimiento es un regalo de Dios, pero también una responsabilidad. Si queremos tomar decisiones sabias en nuestra vida, debemos pedir a Dios que nos guíe y estar dispuestos a escuchar su voz. Jesús y el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no solo es una herramienta para tomar decisiones sabias, sino también una defensa contra el engaño. Jesús, nuestro mayor ejemplo, enfrentó constantes intentos de manipulación por parte de sus enemigos, quienes trataban de confundirlo con preguntas capciosas y falsas acusaciones. Sin embargo, en cada situación, su discernimiento le permitió ver las verdaderas intenciones detrás de las palabras y responder con autoridad y sabiduría. Su vida nos enseña que el discernimiento no solo es útil para identificar la verdad, sino también para evitar caer en trampas que buscan desviarnos del propósito divino. Uno de los momentos más reveladores del discernimiento de Jesús ocurrió en el desierto, después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches. En su momento de mayor debilidad física, Satanás se acercó para tentarlo con palabras que parecían lógicas, pero que escondían una mentira sutil. Primero, le sugirió que convirtiera piedras en pan, apelando a su necesidad humana de alimento. Luego, intentó que Jesús se arrojara desde lo alto del templo, citando la escritura fuera de contexto para manipularlo. Finalmente, le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. En cada una de estas pruebas, Jesús usó el discernimiento para reconocer el engaño y respondió con la verdad de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Su conocimiento de la Escritura y su dependencia total del Padre fueron su fortaleza ante la tentación. Este episodio nos enseña que el enemigo no siempre se presenta con mentiras evidentes, sino que muchas veces usa verdades a medias para confundirnos. Así como Jesús discernió las trampas de Satanás, también debemos aprender a identificar cuando algo parece correcto, pero en realidad no lo es. No toda oportunidad que se presenta en nuestra vida viene de Dios. No toda enseñanza que suena convincente está alineada con la verdad. La clave para evitar caer en el error es conocer la palabra de Dios, orar constantemente y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión. Jesús nos dejó un modelo claro. El discernimiento espiritual es nuestra defensa contra el engaño. Si seguimos su ejemplo, podremos reconocer la verdad en medio de la confusión y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicar el discernimiento en tu vida? El discernimiento espiritual no es solo un concepto teológico, sino una herramienta práctica que debemos aplicar en nuestra vida diaria. No se trata de algo exclusivo para líderes religiosos o personas con una fe avanzada, sino de un don que Dios quiere dar a todos los que lo buscan. La clave está en saber cómo desarrollarlo y ejercitarlo. A través de la oración, el estudio de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, podemos aprender a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Una de las formas más efectivas de aplicar el discernimiento en nuestra vida es haciéndonos preguntas antes de tomar decisiones importantes. Preguntas como, ¿esto me acerca o me aleja de Dios? ¿Está alineado con su palabra? ¿Estoy siendo impulsado por mis emociones o por el Espíritu Santo? Estas simples reflexiones pueden marcar la diferencia entre seguir la voluntad de Dios o dejarnos llevar por deseos personales que podrían desviarnos del camino correcto. El discernimiento también es esencial en nuestras relaciones. No todas las personas que se acercan a nosotros tienen buenas intenciones, y la Biblia nos advierte que debemos probar los espíritus para ver si realmente vienen de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esto no significa que debamos desconfiar de todos, sino que debemos aprender a identificar quién nos edifica espiritualmente y quién podría ser una influencia negativa en nuestra vida. Otra manera de aplicar el discernimiento es en la información que consumimos. En la era digital, estamos expuestos a una gran cantidad de mensajes, pero no todo lo que suena convincente es verdad. Debemos evaluar lo que escuchamos, verificando si está basado en principios bíblicos y si nos guía hacia la justicia y la verdad. Finalmente, el discernimiento nos ayuda a reconocer cuando Dios nos está guiando y cuando algo es simplemente un deseo humano. A veces, queremos tanto algo que confundimos nuestros anhelos con la voluntad de Dios. Por eso, es fundamental orar y esperar en Él, confiando en que nos mostrará el camino correcto en su tiempo perfecto. El discernimiento no es un talento con el que nacemos, sino un don que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Si buscamos la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida, Él nos dará la sabiduría para tomar decisiones acertadas y vivir conforme a su voluntad. El papel del Espíritu Santo en el discernimiento. El discernimiento no es simplemente una habilidad intelectual, sino una capacidad espiritual
que solo se desarrolla con la guía de Dios. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro consejero, el que nos guía a toda verdad y nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Sin su dirección, podemos ser fácilmente engañados por nuestras emociones, por doctrinas falsas o por las trampas del enemigo. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo para acompañarnos y guiarnos en todo momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto significa que no estamos solos en nuestra búsqueda de sabiduría. Dios mismo nos ha dado su Espíritu para mostrarnos el camino correcto. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender la palabra de Dios, sino que también nos da paz cuando tomamos una decisión correcta y nos inquieta cuando estamos a punto de equivocarnos. ¿Alguna vez has sentido una sensación inexplicable de advertencia antes de hacer algo? Esa es la voz del Espíritu Santo advirtiéndote. Pero para reconocer su voz, es necesario estar en comunión con Él a través de la oración y la meditación en la palabra. Además, el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. En el libro de los Hechos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió que Ananías y Safira estaban mintiendo a Dios. No había manera de que Pedro supiera la verdad por medios humanos, pero el Espíritu Santo le reveló lo que estaba oculto. Para activar el discernimiento espiritual en nuestra vida, debemos pedir diariamente al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando nos dejamos conducir por Él, nuestras decisiones se alinean con la voluntad de Dios, y podemos evitar caer en errores que nos alejarían de su propósito. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir con sabiduría. Si aprendemos a escuchar su voz y a seguir su guía, tendremos la certeza de que siempre estaremos caminando en la verdad, el discernimiento y las relaciones. Nuestras relaciones tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que no todas las personas que se acercan a nosotros tienen buenas intenciones y que debemos tener cuidado con quienes permitimos en nuestro círculo más cercano. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, se nos advierte: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Es aquí donde el discernimiento juega un papel crucial, ayudándonos a identificar qué personas edifican nuestra vida y cuáles pueden ser una influencia negativa. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a observar los frutos que cada persona da. Jesús nos enseñó que, por sus frutos los conoceréis. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Alguien puede decir palabras amables y aparentar buenas intenciones, pero con el tiempo sus acciones revelarán su verdadero carácter. Si alguien constantemente nos aleja de Dios, nos llena de dudas o nos lleva a comprometer nuestros valores, es una señal de que esa relación no es saludable. El discernimiento también nos ayuda a evitar relaciones tóxicas o manipuladoras. Algunas personas pueden acercarse con apariencia de amistad, pero con intenciones ocultas. En la Biblia encontramos el ejemplo de Judas, quien caminó con Jesús, comió con él y participó en su ministerio, pero en su corazón había traición. Jesús, con su discernimiento, sabía quién era realmente Judas y no se dejó engañar por sus apariencias. Por otro lado, el discernimiento también nos ayuda a reconocer a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para bendecirnos. A veces, podemos desconfiar de alguien simplemente por prejuicios o malas experiencias pasadas, cuando en realidad esa persona ha sido enviada por Dios para fortalecernos y guiarnos en momentos difíciles. En última instancia, debemos pedir a Dios que nos muestre quiénes son las personas que debemos tener cerca y quiénes podrían ser una distracción o un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. A través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo, podemos desarrollar relaciones que nos ayuden a acercarnos más a Dios y a cumplir nuestro propósito. El discernimiento es un regalo de Dios que debemos buscar con humildad y oración. Si quieres fortalecer este don en tu vida, comenta abajo: «Señor, dame sabiduría para discernir». Al hacerlo, estarás declarando tu deseo de recibir esta bendición y ayudarás a que este mensaje llegue a más personas. También, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Recuerda, el conocimiento nos protege del engaño y nos acerca a la verdad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.